El mundo del trabajo es un campo de estudio para múltiples disciplinas, la sociología, la economía, la antropología, que han ido surgiendo estas especialidades en diferentes etapas, en las que se pueden reconocer que ha habido transformaciones en lo que son las relaciones del trabajo. Para comprender la emergencia de saberes y disciplinas en torno al trabajo, vamos a apelar a un autor que es Christophe Deleuze, un autor que vamos a ver en otros temas de esta materia, y él establece de alguna manera tres grandes periodos en los que han surgido distintos saberes y disciplinas con respecto al mundo del trabajo. Por ejemplo, habla de que en el siglo XIX, plena revolución industrial, surgen como saberes, como respuestas a la situación social y económica, el higienismo, el moralismo y el alienismo. En la primera mitad del siglo XX van a surgir disciplinas vigentes hasta hoy, que son la medicina del trabajo, la ergonomía y la psicología del trabajo. Y ya en la segunda mitad del siglo XX vamos a tener los aportes de la psicopatología del trabajo y de la psicodinámica del trabajo. Veamos de qué se trata esto y cuáles eran las condiciones que hicieron posible el surgimiento de estos saberes y disciplinas. Por una parte tenemos en el siglo XIX, plena revolución industrial, cuando la población campesina se transforma en población obrera, ¿no? Obrera de las fábricas instaladas en la ciudad. Por lo tanto, hay una migración de las zonas rurales a las ciudades que se iban expandiendo de manera un tanto caótica. Estas familias obreras vivían hacinadas en las ciudades, en barrios y viviendas sumamente insalubres, que por lo tanto eran presa de enfermedades infecciosas, a lo que contribuía también la pobreza en la que vivían por bajos salarios. Y además de las enfermedades por contagio, que tenían también, sufrían accidentes debido a las condiciones de trabajo en que se desempeñaban. La situación de los trabajadores, por lo tanto, los empujaba a luchar por la supervivencia, sobrevivir a las enfermedades, sobrevivir a los accidentes, que muchos de ellos eran resultado del cansancio que significaban las largas jornadas de trabajo. Por lo tanto, uno de los reclamos más firmes tenía que ver con la reducción de la jornada laboral, que significaba que por parte del Estado se le respondía con la represión a las protestas. Si bien se lograban algunos pequeños adelantos, como por ejemplo, en algún momento se logró que las mujeres, la jornada laboral de las mujeres no fuera mayor de 14 horas. Fue un paso adelante. ¿Cómo se respondía desde la ciencia a estas demandas? Por un lado tenemos que desde la ciencia médica surge lo que se denominó el higienismo. El higienismo buscaba el origen de las enfermedades que afectaban a esta población en las cuestiones ambientales y proponía, digamos, como líneas de acción, buscar que esta población pudiera tener acceso al aire no contaminado,
al agua potable, a la luz solar, que no entraba en las viviendas de la familia trabajadora. Es decir, toda una serie de acciones sobre lo que era el cuerpo de los trabajadores y particularmente el ambiente. Si bien esta es una disciplina propia del siglo XIX, podemos decir que es un antecedente de lo que conocemos hoy como la planificación urbana, que organiza de alguna manera lo que son las ciudades con los servicios adecuados. Y también lo podemos ver hoy, digamos, en esta situación de pandemia, los lineamientos para evitar que la población se contagie con aislamiento social, con distanciamiento social, etc. Esto fue acompañado, así como el higienismo actuaba sobre el cuerpo y el ambiente, tenemos, digamos, de algún sector de las clases superiores, las clases dominantes, acciones sobre los comportamientos, a lo que se llamó el moralismo. Tenía que ver con campañas para evitar las situaciones de violencia, el alcoholismo, distintas adicciones que eran muy visibles en lo que eran los sectores pobres de la sociedad. Era, digamos, también es una corriente que quedó en ese momento, pero tal vez podemos encontrar algunos resabios de eso cuando decimos cómo deben actuar los pobres, cómo debe ser un trabajador, ¿no? Cuando se imponen valores que son propios de una clase sobre otro sector. Y tenemos también lo que surge con respecto a qué pasa cuando el moralismo no logra sus objetivos por ejemplo, hacer que los trabajadores actúen de determinada manera, que los individuos actúen de determinada manera. Aparecía, digamos, los sujetos que estaban desviados de las normas de la sociedad, ¿no? A eso surge esta corriente del alienismo, es decir, que discriminaba entre comportamientos normales y anormales, entre sujetos que debían ser aislados de la sociedad, aislados y encerrados en lo que se conocía como manicomios. Tratarlos para que puedan volver a reinsertarse. Esta también, digamos, de alguna manera es un precursor de lo que sería después la psiquiatría, porque el alienismo tenía que ver con lo que consideraba lo apartado de lo normal, eran los locos, ¿no? Bien, estas son, digamos, este alienismo de alguna manera es un precursor de lo que sería la psiquiatría más adelante. Deleuze después habla de la primera mitad del siglo XX. Recordemos que el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, tenemos las dos grandes guerras mundiales. Y las guerras mundiales o cualquier guerra, lo que tiene como efecto también, además de lo que es la destrucción y la muerte, tiene como efecto un impulso de la economía y una necesidad de aumentos de producción de distintas mercancías. Entre ellas las armas, pero también otro tipo de mercancías. Y en esta primera mitad del siglo XX se da también, con esa necesidad de aumento de la producción,
Una, lo que se llamó la organización taylorista del trabajo. El taylorismo lo que buscaba era cómo ponía el acento en cómo aumentar la producción a partir de la regulación de los tiempos, de los ritmos, de los movimientos del obrero, a fin de hacerlo lo más productivo posible. Eso significó, digamos, esa disciplina física significó la aparición de nuevas enfermedades laborales. Y esto fue lo que, digamos, la clase trabajadora va a poner el acento en sus reclamos justamente sobre esto, en luchar por mejores condiciones de trabajo y evitar esas enfermedades laborales. Es así que aparecen como respuestas desde la ciencia, aparece lo que hoy se conoce como la medicina del trabajo, que se especializa en caracterizar, diagnosticar y tratar las enfermedades producto de las tareas que realiza el trabajador. No es lo mismo una enfermedad que puede desarrollar un camionero que una dactilógrafa o otro tipo de tareas las distintas tareas que se realizan. Por otra parte surge la ergonomía que busca adecuar los puestos de trabajo, y lo que hace es diseñar de qué manera se interaccionan la máquina, el puesto de trabajo y el cuerpo del trabajador. Y también aparece también acá la psicología del trabajo, que interviene directamente en la organización del trabajo y es sustento para lo que fue la organización taylorista del trabajo. Esta psicología es la que se va a dedicar a ese estudio en cuanto a la regulación y la preparación de los trabajadores para esos puestos. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, la posguerra y hasta nuestros días, lo que se vivió en las relaciones en el mundo del trabajo es un aumento en la carga mental y psíquica para los trabajadores. Ya no, digamos, a partir del desarrollo inclusive de la tecnología, los procesos de trabajo se van deshumanizando. Ese es un poco el concepto que utiliza este autor de Schultz. Una de las consecuencias, por ejemplo, es el ausentismo, un aumento en el ausentismo de los trabajadores. ¿Cuál es a partir de que el ausentismo es un síntoma de la situación del trabajador que está sufriendo en el trabajo? El sufrimiento de los trabajadores es lo que se pone de relieve en esta época. Y comienza con una lucha por no solo la salud física, sino también la salud mental, y mejorar las condiciones de trabajo en cuanto a humanizar la organización del trabajo. Y aparecen desde la ciencia
Es así que surge lo que se conoce como psicopatología del trabajo, es decir, así como la medicina del trabajo se centraba en las enfermedades producto de determinadas tareas, la psicopatología del trabajo va a estar centrada en lo que son las enfermedades mentales producto de determinadas tareas y tratar de adecuar al trabajador que está sufriendo esa enfermedad mental a los comportamientos que la organización les pide, los comportamientos prescritos. Y por otra parte, vamos a tener lo que es la psicodinámica del trabajo, que atiende a esta demanda por la salud mental y por el sufrimiento, pero va a estar centrado más que nada en la salud, en los recursos que tiene el trabajador, y va a apelar a sus comportamientos libres. Este tema de la psicodinámica del trabajo lo vamos a profundizar en próximas clases. Vimos entonces que la psicología del trabajo aparece en la primera mitad del siglo XX y en el próximo encuentro vamos a ver cómo fueron esos desarrollos.